Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este seminario taller internacional, Programación en Ingeniería con C++, sesión virtual número 8, Gestión de Memoria y Smart Pointer en C++. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo, miembro integrante del IPIA. Él es maestrando con estudios en inteligencia artificial en el Perú y en el extranjero, docente investigador RENACIT UNIA nivel 4. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Puede dar inicio a su ponencia, maestro. Buenos días con todos. Hoy domingo 31 de agosto, el último día del mes de agosto, tenemos una tarea pendiente, ¿no? Sobre la actividad, la sesión número 8 del Seminario Internacional Programación e Ingeniería con C++. El tema de hoy, como observan, es gestión de memoria y Smart Point en C++. Smart Point son los punteros inteligentes. Se vio, ¿no? Se vio en los cursos de programación en C y en C++ que la gestión de memoria era un aspecto crítico de C++, ¿no? Ya que en el lenguaje, el programador estaba muy cercano con el hardware. Vamos a avanzar. Muy bien. Acá estamos dando unas pautas. Dice que vamos a ver las mejores prácticas para un manejo de memoria más seguro y eficiente usando técnicas modernas de C++, ¿no? Muy bien. Bien. Dentro de la gestión con manual de memoria, para darlo como un preámbulo, antes de entrar ahí, tenemos que ver que nosotros, tanto en GC, C++, C Sharp y Java, se encontraba una diferencia entre ellos, ¿no? Justamente porque había un garbage collector, ¿no? Que era garantizar la correcta asignación y liberación de memoria. Muchos amarraban memoria a sistemas operativos, correcto, pero la nueva información justamente tenían que, para poder ejecutar un proceso, un código, un lenguaje máquina o fuente, tenía que tener espacio de memoria. Y si no tenía, tenía que generar memoria. Y para eso justamente esta parte es gestión de la memoria. Entonces, el programador tenía que garantizar, no más repito, la correcta asignación y liberación de esa memoria. En tiempo C había una modificación de los buffers, ¿no? Habían dos, y en c.bat tenías que modificar para expandir tu memoria. Entonces, como ven ahí, en un punto número 1, el uso manual del nuevo o eliminar provoca errores críticos, sí. Ahora con objetos, ya tenemos los, ¿no? El uso de las new o delete. Puedes crear un objeto o eliminar un objeto. Puedes poner una nueva clase o eliminar una clase. Pero ojo, acá en objetos hablamos de objetos, no hablamos de clases. Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Y con el constructor liberas el espacio de memoria. Y con el destructor liberas el espacio de memoria, ¿no? Cosa que era el tema del programador en esos tiempos se más que tenía que hacerlo. El seguimiento de la propiedad en grandes bases de datos de código es complejo. Muchas veces habían errores frecuentes, llamémosle, ¿no? De la mismo hardware, llamémosle que se destruía tu memoria, se colgaba, había un juego de botella, ¿no? Había, depende de la programación, un mal uso en las sentencias repetitivas y hacía ¿no? un loop infinito y otra cosa más, ¿no? Entonces, todo ello generó que existan fallas y que el propio lenguaje no podía hacer nada. Y uno tenía que control C o hacer un ¿no? Famoso concepto, ¿no? En el case
seleccionada, ¿no? Un reset para poder reiniciar el sistema y todo, no solo el sistema operativo, también el lenguaje de programación. En los lenguajes actuales, cierro el lenguaje y suficiente, ¿no? No necesito yo apagar, no necesito yo apagar el sistema operativo. Cerrar, ¿no? Bien, dentro de los errores comunes que se ven, clásicos, como dijimos, es un memory leak, el dangling pointer, el puteo, dijimos, y, ¿no? Y el doble free, ¿no? Es decir, cuando se libera valores de, ¿no? De los tipos de datos, ¿no? Eso generaba eso era comprometer mucho la estabilidad del software, ¿no? Como ven en la memoria justamente es importante. Si no había memoria, no puede ejecutar ni un programa. Ahora hablamos para hacer en la nube en datos, necesitamos un espacio con la nube, necesitamos un servicio cloud para poder, ya no en la computadora, sino en internet, ¿no? En la nube, ejecutarlo. Y necesito espacio de memoria hasta exa. Y los grandes servicios, ¿no? De cloud ¿no? Te dan eso. Bien, ¿qué más? Las herramientas modernas se llaman más reducen los riesgos y mejoran el código. Así es. Desde la versión 11 ya se vio muchos cambios. Los punteos pasaron a ser inteligentes y usaban palabras reservadas como nick pointer, ¿no? El shell pointer y el whip pointer, ¿no? Tres punteos inteligentes a partir de la versión 11 para arriba que podía generar mucha más interacción, porque yo con el puntero no necesito tablas estáticas, son dinámicas y puedo manejar una lista, una pila, una cola, un árbol binario, un árbol B, un árbol balanceado, etcétera, etcétera. Cosas que muchas veces vemos en los juegos, vemos ¿no? En los sistemas de seguridad, en los simuladores, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, entonces este último punto, por ejemplo, se introdujo, aparte del ¿no? unique pointer, el shell pointer y el web, se generó el llamado smart pointer, el tema que estamos viendo hoy día, el puntero inteligente, también, dentro de la librería STL. Repito, el smart pointer, los punteros inteligentes, se introdujo en la librería estándar, el STL. Cada vez iba mejorando la seguridad y eficiencia en la administración de la memoria dinámica. Siguiente. Vamos a ver con los punteos. Ahí ustedes van a ver los tipos de punteos inteligentes, ¿no? Basados, ¿no? En la administración, referente con el tiempo. Tenemos el unique pointer, como dijimos, shape pointer, el direct pointer, el array, ¿no? Y su resultado que se ha conseguido. Todos esos punteos han servido para uso exclusivo para poder darle continuidad al manejo de estructuras de datos dinámicas. No todo era estático, de toda una tabla, y era dinámico ya. El conteo, de acuerdo a los índices que se generaba, siempre usábamos dos, ¿no? El anterior y el siguiente. Una estructura simple, ojo, se generaba primero una estructura, y de ahí se generó una clase, ¿no? Para apuntar el siguiente, el anterior. El primer elemento era un vacío y el último era un ente, ¿no? El fin. Cuando encontraba el fin del registro, buscaba y era ¿no? El ente. También, que es el carácter, que el ente tiene dos caracteres, ASCII, el 0 y el 13, el escape, el 0 y el 27. Y así, muchas teclas que ustedes ven, tienen caracteres dobles. En caso de algo más que te pueda aplicar acá, tenemos el RAI, va a ser un puntero inteligente que va a usar el RAI. El que va a ser reusar y va a reinicializar los valores por defecto, como la llamada destrucción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un método que va a destruir va a liberar, ¿no? La memoria. Mientras otro se asigna, el RAI te va
a liberar memoria, ¿correcto? Finalmente, con la encapsulación, esos punteros eran mucho más óptimos y se reducía memoria. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más podemos ver ahí? Esta última parte con resultado, te puedo hablar, por ejemplo, se manejaba en esos tiempos como estática, ¿no? Sensación estática. Eso es como tradicional, ¿ah? C++, año 2000, 2005, 2010, ¿también? Era sensación estática, donde hablamos de tiempos de compilación, donde diferenciamos el uso de la variable global y un local. También tenía más tiempo, el global en todo el programa. Después apareció un lo automático, que es a través de stack, ¿no? Son pilas, ¿no? Stash. La memoria liberada al salir de un bloque de ejecución. Y último, la asignación dinámica, que es el inicio de los punteros inteligentes, ¿no? Que se usó los famosos, ¿no? El new delete, ¿no? Propios para reservar y liberar memoria manualmente, ¿no? En C usábamos antiguamente en la asignación estática, usábamos dentro, hacíamos una función propia que era para liberar memoria, ¿no? Comparaba si está vacío, si no generaba, y no había el famoso new. Teníamos que crear, usar funciones propias de memoria que era el malloc, ¿no? Entre otras, ¿no? Bien, sigamos por acá. A ver, el, vamos a ver sobre las propiedades exclusivas en C++, sobre ese dominio, ¿no? El unique es un campo único, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos mucho también en base de datos. No puede ver n valores. Tiene que ser definido y un valor fijo, ¿no? Bien, por ejemplo, un caso de ejemplo en el sexo, ¿no? Es M masculino y F femenino. O C masculino y uno femenino, ¿no? ¿No? O estado encendido uno, apagado cero, ¿no? Y así, valores únicos que no se podían repetir. Bien, entonces vamos a listar objetos individuales con propiedades exclusivas. Como ven ahí, el puntero inteligente o nick pointer, ¿no? Garantiza propiedad exclusiva de un objeto asignado dinámicamente. Ojo, dinámicamente. Hablamos, hablamos de uso de memoria, ¿correcto? Bien, el siguiente punto es en la eliminación, igual, se elimina automáticamente el objeto administrado. Por ejemplo, había un caso en sistemas, ¿no? Cuando hacíamos sistemas de oficina, escritorio, de empresas, con C++, por ejemplo, el padre tiene N hijos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Si el padre sale de la empresa, ¿no? Los hijos que están ahí se tienen que eliminar, ¿no? Y muchas veces se eliminan al padre y esos hijos quedaban como historial, la memoria. Y eso no sucede. Acá en la administración de la memoria, una superclase eliminas, las subclases se van, quedan en el historial, sí, pero ya no se maneja mucha información. ¿Está bien? Entonces, esa eliminación automática se ha dado en la parte dinámica. La transferencia de propiedades únicamente mediante semántica de movimiento también, cada vez no se puede copiar para evitar múltiples propietarios. O eso en la semántica es importante. Para transferir la propiedad de forma segura, ¿no? Como se vio, ¿no? En el transfer, por ejemplo, nosotros hacíamos en estático, creaba una tabla, ¿no? Temporal o una variable temporal, pasando el valor, ¿no? Y este relacionaba, ¿no? Lo que le decimos en mucha operación, una burbujita, ¿no? El método de la reemplazo. También, cómo invierto posiciones. Y eso se da acá. Otros son los casos de uso práctico para NIC también. Cada vez como es un recurso la memoria, ¿no? Ideal para administrar recursos como controladores de archivos y socket, implementar patrones de lenguaje, ¿no? El PLN, seguros en programas C++. También, estos tipos de lenguajes también eran clásicos. El primer lenguaje
que tuvo fuerza en IA no es el C++, ojo, no es Python, era un búho, ¿no? Era un bohito, el Prolog, ¿no? El Prolog es el lenguaje número uno, o no, el primer lenguaje, incluso tuvo una evolución, ¿no? En IA. Primero se trabajaba en base a reglas. Quien sabía lógica podía manejar ese lenguaje de IA, años 70, 80, ¿no? Y era con consola, ¿no? Ahora ya es modo virtual, ¿no? Ahora ya tiene una versión mejorada del Prolog. Hay ventajas como cero gastos generales y seguridad excepcional. Estos punteos UNIC, por ejemplo, hace que la memoria no afecte mucho el rendimiento y mejora la seguridad de excepciones. Ese es como si tuviera en una casa, una instalación, tengo una llave principal y una llave por cada piso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Malora una llave, no malora toda la llave, ¿no? Si tengo una sola llave principal y esta comunica en serie al primer, segundo, tercer, cuarto piso, se quema todo, ¿no? Entonces, no. La llave principal y tengo por cada nivel, por cada piso tengo una llave, ¿no? Secundaria y listo. Entonces, eso me genera la seguridad excepcional. Acá también, esos punteos me ayudaban bastante. Por ejemplo, ¿no? Te avisaba, por ejemplo, lo vemos también un ejemplo en base de datos, es con los servers, ¿no? Que tienes una cantidad de espacio mínimo libre que debes tener, free, ¿no? Y cuando llega al mínimo, te avisa. Y si superas, se trunca el sistema, tu base de datos, tu sistema de información y punto. Tiene que ser un backup, ¿no? Otro también ejemplo que vemos también así en la web sobre ese tema también es en famoso en el driver, ¿no? De Google, su driver. En tu cuenta de correo te da 15 gigas. Antes que era a 15 gigas se te avisaba antes, ¿no? Te falta, se está llenándose 5%, 4% y te da un plan, ¿no? Plan de compra anual, ¿no? Listo. Unos dirán, ¿cómo pagar yo? Creo otra cuenta Gmail, ¿no? Y así, otra cuenta, y vas a tener 6 cuentas de Gmail, y al final tú tienes que tener una principal. Las demás pueden ser para otros giros, ¿no? Giros de negocio, ¿no? Entonces, este te avisa. En el live también te avisa cuánta. Y una vez que llegas al tope, tus 15.2 gigas, ya no vas a, todos los mensajes que te llegan en tu cuenta de correo, ya no lo puedes ver, ¿no? Hasta que comes un plan. Y pides todo lo que está en tu drive, ya no se puede administrarlo. E incluso ahora se puede eliminar, ¿no? Listo. En la antigüedad, hace nuestros tiempos de estudiante, aparte que era limitada la memoria de un correo, eran megas, y a la vez, después se empezó a crecer, y no usabas una cuenta de correo, se borraba la información. Tenga lo que tenga, se borraba todo. No usabas una cuenta de correo 3 meses, toda tu información, tu correo cero, ¿está bien? Y así, muchas formas más. Bien. Ahora vamos a ver sobre el chat, ¿no? y el web, ¿no? ¿Correcto? Bien. Vamos a ver acá. A ver. En el caso en el chat, te puedo decir algo que es para compartir, ¿no? Ustedes saben que chat compartir, ¿no? Es una forma, una propiedad compartida entre varios punteos, ¿no? Ese es creo que entiendan, ¿correcto? Y a la vez también usa un contador de referencias, ¿no? Un reference counter, ¿no? Y otro punto final de este chat es que el objeto, ¿cuál es? Que libera cuando el contador llega a cero. Una vez el contador llega a cero, se libera, ¿no? Listo, punto. Nosotros compartimos muchas veces links, ¿no? ¿No? En su tiempo en las redes colaborativas, compartimos los links, ¿no? El formulario también se comparte, ¿no? El formulario de inscripción, ¿no? A los cursos de IPIA, te registran, ¿no? Se comparte, ¿no? Listo. Bien, también hay un David Ponte, que es un observador, pero no propietario, ojo. Entonces, esto que está acá, pues, por ejemplo, eh,
puede estar basado en, ojo, el débil es WIP, por si acaso, WIP significa débil. En este caso, el no incremento del contador de referencias. Nosotros sí aumentaba, esto no. ¿Qué más? Que lo está acá, que va a evitar ciclos de referencias, más usado en los grafos u objetos relacionados. Repito, esto se aplica para evitar los ciclos de referencia en grafos u objetos relacionados. Grafo también es otro tema de la computación que ha dado solución a muchos problemas antes de las redes neurales, ¿no? Muy bien. Se rompe redes cíclicas, ya vimos, y hay muchos casos que se aplican, ¿no? Para patrones de observador, medidor de caché, la memoria hay muchos tipos, el RAM, el ROM, ¿no? El caché también hay, ¿correcto? Muy bien. Una es lectura, otra lectura y este de memoria de desplazamiento, ¿no? Y lecturas gráficas complejas. Muy bien. Un código, no te mostré hoy día un código, pero para el próximo sí. Siempre en este caso de WIP, por ejemplo, creo una referencia débil, ¿no? Y después comparo con el loop, ¿no? Por el tiempo. Y si es igual, ¿no? El valor de ese puntero referente al valor generado por una referencia débil son iguales ¿no? En el tiempo, puedo mostrar, ¿no? Que es el indicado y sale, ¿no? Del núcleo. Caso contrario, sigue nuevamente. Bien, como repito, este es un tema ya avanzado. Este tema está orientado para los desarrolladores, para los expertos desarrolladores. No, no está orientado, disculpen, ¿no? Para primera vez que voy a hacer promoción, ¿no? Está orientado para los máster en computing. No es un tema que lo van a encontrar así, ¿no? Fácilmente, menos el código. Pueden encontrar teoría, pero el código no hay. Bien. Utiliza primero los unique pointer, ¿no? Correcto. Para propiedad y rendimiento de dispositivos, excelente. De acuerdo al ciclo de vida de los objetos. Después, el SHA también va a aplicar para múltiples propietarios, etcétera. Muchos, como ya vimos, pueden generar un ciclo, ¿no? Su referencia. El eliminar se utiliza para evitar ciclos de propiedad. Y último, el mezclar todos esos punteos sin procesar inteligentes para el mismo objeto, ¿no? Y eso es el fundamento de punteos inteligentes, ¿no? Que van a administrar el mismo recurso para evitar punteos colgantes y semántica de propiedad poco clara, ¿no? Lo que reduce errores y comportamiento indefinido. También esta parte vemos en ciberseguridad. Ojo, más que ciencia de datos vemos en ciberseguridad. De punteos. El otro punto, una combinación de make unique y el make share, ¿no? La unión de los dos, que es importante. Y esa es una de las ventajas ¿no? de punteros inteligentes, porque van a prevenir incluso fugas de memoria, ¿no? Los llamados memory leaks, ¿no? Y otro, que de manera automática, la liberación de los recursos, que es lo que se buscó hace más en los años 70-80, que muchas veces se colgaban los lenguajes. Repito, en los años 70, 80, 90, tenemos generado memoria virtual. 2000, 2010, 2020, recién, ya se puede ver más cosas, ¿no? Muy bien. Los errores comunes en los errores, ojo, hemos visto los errores comunes ¿no? En forma general, pero ahora vamos a ver los errores comunes. No, a ver, vamos a recordar lo que ya vimos anterior. De lo que he leído, son tres problemas frecuentes que se ve en el set tradicional, ¿no? También. Primero era, ¿te acuerdas? Olvidar, liberar memoria, ¿no? ¿Cómo liberar memoria? También. Otro era, ¿cómo apuntar a la memoria si ya está liberado? Y otro, uso ineficiente del chip, ¿no? De fragmentación de la memoria, ¿no? Hubo problema, porque la fragmentación de la memoria tenía mis, ¿no? Llamemos mis RAIDs, y yo podía, vamos a tocar un tema de sistemas operativos. Las memorias antiguamente eran por paginación o por segmentación. No piensen que la memoria es igual para todos, ¿no?
y cada tamaño, cada ancho de cada, ¿no? De cada espacio de memoria dentro de una física, y en lógica eran cinco submemorias, pero en física era uno. Entonces, de acuerdo al sistema de paginación y segmentación, se podía justamente fragmentar la memoria. Y ese es el problema clásico en el C++, ¿no? Año antes de 2000, ¿no? Era uso ineficiente del famoso HIP, ¿no? Bien, ahora sí, recordando los problemas clásicos que hemos tenido, ahora vamos a los problemas actuales, ¿no? Que se ve ahora. De repente, ¿no? Vamos a ver acá. Primero, evitar crear múltiples compartidos, ¿no? Punteros compartidos desde un puntero sin formato. Eso se tiene que evitar. Un error clásico en los nuevos programadores, ¿no? Otro, que debemos de prevenir siglos de referencias mediante uso débil. Famoso, ¿no? ¿No? Web. Debemos prevenir ciclos de referencia mediante el uso débil. Se debe usar en casos excepcionales. También, solamente cuando podemos interrumpir un ciclo, ¿no? O eliminar algunos objetos que, como le dije a ustedes, ¿no? Tengo una superclase, una subclase. Eliminar una subclase es fácil. Pero eliminar una superclase que tenga subclases, es ahí la parte dinámica que tiene que manejar, ¿no? Gracias a los puntos inteligentes eso se mejora. Pero si no lo sabes orientar, vuelves a los problemas clásicos, ¿no? Utilice el char puntero, pointer, solo cuando sea necesario para reducir la sobrecarga. Muchos hacemos sobrecarga en programación cuando creo un lenguaje de 1000 páginas, de 1000 instrucciones, y creo 100 variables. Demasiado, para toda solución es crear variables. ¿Está bien? Ese es como, por ejemplo, estamos en el sector público, un estado, el estado, ¿qué hace cuando una máquina falla algo? Compra uno nuevo. Y a ese que está en una falla, le dan de baja, ¿no? Le dan de baja y ¿dónde se va? A su almacén o a otro lado, ¿no? Listo, ¿está bien? Cualquier error mínimo, en vez de reparar o no, o ver si se puede reparar, le dan de baja y listo. Entonces acá es similar. La sobrecarga de variables y no veo una política sobre el mantenimiento, hace que generen una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga, en este caso compartida, ¿no? Otro también se ve cuando yo en un recurso impresora lo distribuyo para 100 usuarios, ¿no? Lo comparto para 100 usuarios. Y otras impresoras de mi capacidad lo reparo para 10. Cuando por último se tiene que balancear, ¿no? Tengo dos impresoras buenas, 50-50, ¿no? Para que no se sobrecargue y no demore, ¿no? Bien. El siguiente, evite conversaciones de punteo sin procesar y seguras con unique punte, ¿no? También acá tenemos que ver mucho, porque muchas veces se elimina. En el Estado peruano, cuando la persona se va de este mundo, se tiene que eliminar en RENIEC. Y muchos hacen el trámite, otros no, y otras personas también se han encontrado también que han cobrado por personas muertas, ¿no? Sueldos, porque no han hecho el trámite de respectivo, ¿no? Sus familiares, etcétera, y el Estado ha estado siguiendo pagando, y a quiénes ha sido, ahí está. Muchos UGELs han tenido problemas, ¿no? En ese tipo. El último punto, prefiera el Make Share, ¿no? Y Make Unique para asignación eficiente. Esta es una de las soluciones muy buenas también, pero ojo, tienen que tratar siempre de no sobrecargar, como está acá, ¿no? Sus punteos. Y otro que, ¿no? Como ven acá, resulta en asignaciones separadas, la que se reduce es, pues, el rendimiento, ¿no? ¿Qué más dice acá? Estas funciones se crean objetos y punteos inteligentes en solo un paso, ¿no? Solo un paso, utilizando un memoria. Esta combinación es muy buena. También hay con, ¿no? El unique puntero, el web puntero, ese puntero, pero no. Esta es la combinación perfecta que deben usar.
para poder manejar los punteos inteligentes, ¿no? Bien, estamos en otra generación, estamos tocando temas que en ningún curso de C++ lo enseñan. A la otra llegan a sentencias repetitivas y listo, nada más. Otros llegan a objetos, algunos poquitos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero son por aspectos y ahí quedó, ¿no? Ahí dejamos C++. Pero cuando están viendo que puede ser muchas cosas más. Muy bien. Ahora también como ¿no? El LLVM y el Chutmin utilizan punteos inteligentes para garantizar la seguridad de la memoria. La seguridad. Utiliza primero para propiedad del nodo AST, ¿no? AST, correcto. También el share, ¿no? Pointer maneja recursos compartidos también en temas de LLVM, correcto. El Chutmin, ¿no? Reemplaza, famoso, el scope puntero y puedo, ¿no? Con el unique puntero. Entonces, ¿por qué? Porque va a mejorar la claridad y la conformidad de C++ moderno. Entonces, esto, en otras palabras, ya no se va a poder, ya no se va a usar mucho porque hay una evolución en los punteos en C. Como es un puntero, con el Smart Pointer, ya supera muchas cosas de estas, ¿no? Estas propiedades ya vienen propias del Smart Puntero. Ya. También para el conteo de referencias que hemos visto también, igualito. El weak puntero, el débil, evita que los punteos queden colgados en la interfaz de usuario, ¿no? De Chromium, ¿también? También sucede este caso. Y cada vez las versiones de C++, ya sea en ¿no? el clásico, ¿no? En block code, ¿no? Que se ha usado los años anteriores, ¿no? Ha ido mejorando mucho más. Y finalmente, el uso constante de punteo inteligente reduce los fallos y las fugas. Ojo, los fallos y las fugas. Te vienen fuga de memoria, ¿no? ¿También? ¿Correcto? Muy bien. Otro más que también te quiero acá acotejar, el último punto, es que reducen errores de acceso a memoria inválida. Así como hay datos inválidos, también hay memoria inválida. O pedazos de memoria que están con la palabra B, ¿no? BAT. Ha sido con error o con lectura y se marca con B, ¿no? BAT, ¿no? También estamos viendo que esto que estamos ahorita hablando me va a ayudar a generar proyectos complejos, cosas que no se hacía en los años 90, 2000, 2010. Muy bien. ¿Alguien me diría en qué lo aplico esto? Ahora en ciberseguridad y en IoT, ¿no? Que se está viendo bastante esos temas. Y cada vez está creando mucho más librerías completas, ¿no? Por el gráfico tenemos el OpenGL, ¿no? En juegos, en Python, en Pygame, ¿no? Y así, cada vez está creando mucho más nuevas librerías, nuevos APIs, nuevas extensiones, para poder ser mucho más fácil, ¿no? Pero tiene que conocer el concepto y su aplicabilidad, ¿no? Óptima, ¿no? Bien, la integración de punteros inteligentes, ¿no? Con las prácticas reales en campo, ¿no? Tenemos que buscar siempre, ¿no? La que sea efectivo y la mantenibilidad, ¿no? Siempre esté trabajando, ¿no? En flujo, ¿no? Como ven acá, encadenado, ¿no? Que siga el ciclo y listo, que no se corte. Punto. Bien, esta parte de acá tenemos que ver que no solamente necesito de programar un código fuente, también necesito de memoria, necesito conocer los tipos de punteos que hemos hablado, tengo que saber también el equipo de trabajo de diagnóstico de memoria, tengo que hacer un seguimiento cómo va la memoria, igual que se hacía en paginación, segmentación, ahora hay modelos híbridos, tenemos que ver cuál es cuál. No podemos decir que el disco normal de laptop sea igual a un disco sólido, ¿no? ¿No? Y a un disco antes con tambores, ¿no? O un disco antes con platos anchos grandes. Ha habido evolución en los discos duros, ¿no? Y en las memorias propias, ¿no? ¿Está bien? Bien. Vamos a dar, antes de llegar en este punto final, quiero dar una buena frase de memoria para, por ejemplo, hemos hablado
de Make Unique y Make Share, ¿no? Hemos dicho que es bueno, sí. Debemos preferir usar esas dos, ¿no? Make Unique y el Make Share, sobre todo cuando llamamos el new, ¿no? Sí, generar memoria, ¿no? Generar espacio de memoria, ¿no? También. Ahora, ¿qué más? Tenemos que usar el unique pointer por defecto siempre. Pero también no te olvides que el share pointer son importantes, es el dos que trabajan juntos, ¿no? Y el share pointer, cuando sea necesario, compartir alguna propiedad, ¿no? Que se tenga. Si no se comparte, no es necesario usar ese share pointer, ¿no? Y con el caso del web pointer del débil, tenemos que evitar ciclos de referencias usando eso. Se puede usar, esa es una excepción, se puede usar, pero no en todo el sistema, ¿no? De programación. Y una última que hablamos inicialmente, los punteros inteligentes están dentro de la STD, ¿no? Tenemos que usar el STD, pero en el modo MOVE, ¿no? Cuando se requiera transferir propiedad, sobre todo del unique pointer, ¿no? Que son datos únicos, ¿no? Que no se repiten, ¿no? A ver, los ID y los nick, ¿no? En los niños puedo decir sexo es M y F, como te dije, ¿no? Y nada más y punto. Bien, ahora sí, conclusiones finales. Tenemos, vale, hablamos de gestión de memoria, hablamos de sistema operativo y hablamos de lo que es el lenguaje de programación. Por lo tanto, esta gestión manual de memoria y más es poderosa, pero a la vez también es riesgosa. Por eso, los Smart Point es una ayuda a la inseguridad, a las fugas y a las fallas, ¿no? De todo que pueda existir. Algo más ahí para fundamentar, los punteros inteligentes o los Smart Point representan una evolución hacia un código más seguro, limpio y eficiente. Repito, ya no son códigos de 100 líneas, son códigos de 6, 8 líneas, suficiente, ¿no? Un procedimiento, una función, una clase y listo. Entonces, vamos a acabar acá con este mensaje. Comience a auditar su base de código. Hoy para eliminar errores de memoria manuales y aumentar la confiabilidad. Implemente punteros inteligentes para evitar errores y optimizar su flujo de trabajo de manejo de memoria de C++. Bien, gracias Cipia. Hoy, último día del mes de agosto, domingo 31 de agosto, culminamos con la sesión número 8 de este importante seminario internacional, programación, ¿no? E ingeniería con C++. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este seminario taller internacional, Programación e Ingeniería con C++. Sesión virtual número 8, Gestión de Memoria y Smart Points en C++. La misma que estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, es un privilegio contar con su participación, maestro. Muchas gracias. Sí, una palabra finales, espía. Siempre estoy estudiando, a partir de este mes voy a empezar con algunas líneas finales, porque tenemos que ser responsables en el código, tenemos también que proteger nuestro código, ¿no? Y la gestión de memoria en C++ no es solo una cuestión técnica, algo copiar y pegar, no, también es una responsabilidad de uno como construir algo, ¿no? El uso adecuado de los pointer, ¿no? No solo mejora el rendimiento, ojo, que era en los años 80, 90, sino que eleva ahora la calidad y la confiabilidad del software que construimos. Y eso ya es una carrera nueva que es ingeniería de software, ¿no? Que muchas universidades están, ¿no? Promoviendo. Y acá en la UNIA, el próximo año, se debe crear la carrera de ingeniería de software y sistemas, ¿no? En la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Gracias, Cipía. Gracias, Perú. Bendiciones.